Señoras y señores, muy buenas tardes. En nombre de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad Diego Portales, damos la más cordial bienvenida a la conferencia pública El Antimuseo en la Cultura Actual, ofrecida por el académico, curador y crítico de arte de la Universidad de Sao Paulo, Martin Grossman. Actividad organizada por la Escuela de Arte de esta Casa de Estudios, con la que celebra sus 10 años de creación. Saludamos en forma muy especial a nuestro invitado, a Martin Grossman, autoridades académicas, alumnos e invitados especiales. Amigas y amigos, sean todos muy bienvenidos. Invito al director de la Escuela de Arte, el señor Ramón Castillo, quien le dará la más cordial bienvenida. Muchas gracias. El contexto del encuentro inicia hoy tiene que ver con una situación celebratoria que teníamos pendiente como escuela de arte. Cumplimos 10 años y nos parecía que era importante generar un formato de encuentro e intercambio a la vez que permitiera también demostrarnos entre nosotros, era como un diálogo interno, lo que estamos haciendo, lo que estamos pensando, lo que estamos reflexionando, y al mismo tiempo abrir las puertas de ese diálogo interno a público. Y en este caso estamos asumiendo que el diálogo interno es entre los académicos y con los estudiantes. Como también estamos abriendo el diálogo, la reflexión, en un proceso que nos parece también fundamental, como es dar una señal de crecimiento colectivo. Nos parece que es fundamental, una jornada es eso, y con esta presentación de Martin Grossman hoy damos inicio a esta jornada que es la visualidad de las imágenes, así la hemos denominado, que ya mañana en la mañana comienza formalmente a las 9:30, son jueves y viernes, o sea que hay un intensivo bastante grande, son 16 presentaciones. Eso quiere decir que vamos a tener en un lapso de muy corto tiempo, cada 20 minutos, un comprimido de alguna investigación, de alguna idea, de alguna propuesta de un académico respecto de lo que es la contemporaneidad, en términos de las imágenes. ¿Qué hacemos con las imágenes hoy? ¿Qué hace una escuela de arte en el contexto de una hiperproducción de imágenes? Hoy día hay más productores de imágenes que consumidores y por lo tanto muchas personas producen imágenes diariamente. ¿Y qué hace un artista en ese contexto? La Escuela de Arte desde hace 3 años comenzó a reflexionar en torno a esta situación y hemos realizado esta jornada precisamente como un cierre de esta primera etapa de, bien, vamos a pensar en nuestra actualidad, vamos a asumir la contemporaneidad, vamos a asumir que somos contemporáneos y por lo tanto desde nosotros mismos vamos a establecer el mundo también. Así que ese es el marco de esta jornada. Lo segundo, la invitación a Martin Grossman tiene que ver con algo que a mi juicio era un requisito fundamental en esta primera mirada introspectiva y al mismo tiempo abierta a público, como el trabajo académico por una parte, es decir, esta necesaria actualización académica, en qué estamos pensando, qué estamos leyendo, qué estamos mirando, qué tipo de arte seguimos, por una parte, y por otro también el trabajo en la institución. Martin Grossman, junto con el trabajo como curador independiente, como académico, también fue director del Centro Cultural de Sao Paulo y fue subdirector del MAC en Sao Paulo. Es decir, también tenemos aquí, estamos en presencia de un académico que está en la arena del aula y al mismo tiempo está en la situación institucional. ¿Y eso por qué? Porque, y aquí Martín también se entera por qué lo invitamos, ¿no? Porque nos parece también que tiene que ver con la reflexión que hacemos desde la escuela y de la que son nuestros estudiantes los principales también protagonistas y saben de esto. Nos importa mucho
que la enseñanza artística acontezca en un tiempo real, en una incidencia y en una relación directa con el acontecer. No tenemos otro tiempo sino que el presente. Y en ese presente nos parece que también la academia se corrige, se revisa y se repiensa. Entonces la invitación a Martín Grossman ha sido en ese contexto, ha sido buscando un perfil académico y al mismo tiempo alguien que está en la arena de la institución y repensando y revisando la institución. Eso es lo primero. Lo segundo, Martín pertenece a la Escuela de Comunicaciones y Artes de la Universidad de Sao Paulo, y que es una gran institución, viene desde el año 66, con lo cual estamos hablando de una historia muy contundente. Y claro, estar junto en esa relación que estamos hoy día iniciando como intercambio y colaboraciones entre la Escuela de Comunicaciones y Arte de Sao Paulo y la Escuela de Arte de la UDP, nos parece que también había una posibilidad de aprendizaje muy grande. El proceso para llegar hoy día a esta presentación ha sido muy rico porque también ha consistido en ir viendo las zonas de conexión y de intercambio posible. Y en ese sentido yo veo que soy muy optimista porque el escenario que viene a continuación me parece que es muy productivo tanto para académicos como estudiantes. Es decir, y con esto termino, si el crecimiento colectivo nos permite establecer también no solo una relación con nuestra contemporaneidad nacional, sino que también establecer intercambios con otros países y potenciar, y en esto una mirada también política, Latinoamérica, yo creo que esa es la misión que nos corresponde y eso es lo que toca, es nuestro ejercicio académico y de resistencia artística al mismo tiempo. ¿Quién es Martín Grossman? Repaso brevemente un currículum que me parece muy, muy contundente. Es licenciado en Bellas Artes de la Fundación Armando Álvarez Penteado y doctorado por la Universidad de Liverpool, Reino Unido. Además de su trabajo como docente en la Facultad de Comunicaciones y Artes de la USP, ha sido director del Centro Cultural de Sao Paulo y subdirector del Museo de Arte Contemporáneo de la misma ciudad, curador, coordinador y fundador de Fórum Permanente, que es una plataforma que reflexiona sobre las instituciones culturales y museos, así como sobre la mediación y acción cultural. Ha sido director del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Sao Paulo hasta hace un año y creador y editor de Fórum Permanente, que es un proyecto y es una plataforma que a mi juicio también hay que seguir y ustedes pueden ir googleando. Tiene un interés y una riqueza muy grande y es tal vez el otro punto porque me parecía que era importante estar en este intercambio, porque Fórum Permanente como proyecto de Martín ha sido también una especie de avanzada de lo que van pensando, de lo que va pensando y cómo eso se ha traducido en jornadas, en encuentros. Yo veía con muchísima envidia cómo el historial de jornadas, coloquios, los invitados que han tenido, porque ha sido también, bueno, eso tiene que ver con las universidades, las instituciones que ya tienen una envergadura en el tiempo. Y entonces esa historia institucional es algo que celebro y valoro y como te digo, Fórum Permanente es a mi juicio esa avanzada que uno le permite también conectarse con la academia y la práctica de arte contemporáneo. Martín Grossman tiene la palabra. Muchas gracias. Ramón, yo que agradezco mucho, peço perdón por mi portuñol, entonces es un ejercicio también de traducción simultánea, pensar en una lengua extraña, ¿no? Más muy cerca también, entonces es para mí un gran honor estar acá, tener esa posibilidad, tener un contacto más íntimo, ¿no? con Chile. Estuvo acá como solamente dos veces en situaciones muy, muy distintas. Entonces, Ramón ha hecho un programa intensivo, ¿no?
de exploración de esta contemporaneidad en Chile, que pasó a lo largo de los museos, que achei es muy interesante, ¿no? Que se relaciona con esta idea de un antimuseo. Y ahora cuando tú estabas hablando, Ramón, pensé en cómo comer por las bordas, ¿no? Entonces el antimuseo también tiene esa relación de estar mucho relacionado al centro, más la posibilidad de hacernos lo que hacemos durante esos 3 días, ¿no? Es una intensidad que se parece más casi como 15 días, ¿no? Entonces yo tuve esta posibilidad de estar en un nuevo Centro Nacional de Arte Contemporánea, que es un antiguo aeropuerto, que me impresionó mucho. Entonces es un proyecto, ¿no? Es futuro, tiene una intencionalidad de transformación, de ampliación de la esfera del arte que sale de los centros de la ciudad, de los museos que representan oficialmente la cultura, para una ciudad que nosotros no conocemos cuando venimos para acá, ¿no? Claro, el chiquito más potente centro de documentación en La Moneda, una visita al atelier de Ingrid Wilde, que fue así como en portugués decíamos que es una porrada, entonces como un soco en el estómago. Y un día ayer que fue Mapuche, y eso es muy interesante porque no conocía a los mapuches. Los mapuches vieron de una manera muy distinta y muy fuerte, porque hay una tentativa de una alianza entre mi universidad, la USP, y la Universidad de la Frontera, hecha por el Instituto de Estudios Avanzados. Me fui a Frontera, a Temuco, su ciudad, y se pasó todo muy bien. Es chiquitita la ciudad, entonces estuve ahí por 2 días. Estaba quería pasar un tiempo mejor en Santiago, y casi con el despliegue del avión de Temuco, la policía acerca la aeronave. Hay una sospecha de una bomba en este avión. Entonces nos quedamos por 4 horas en Temuco, en este chiquito aeropuerto, sin comida, sin nada. Entonces ahí fui introducido a la cuestión mapuche. Y eso es importante porque nosotros tenemos antropofagia. Entonces la mezcla en Brasil existe, ¿no? Está en la problematización, ¿no? Ainda no tiene un efecto en la práctica de cambio fuerte como es necesario, ¿no? Mas esta reflexión crítica viene de los 30, con Mário Pedrosa, con Oswald de Andrade, ¿no? Mário Pedrosa no, Mário Andrade y Oswald de Andrade. Y para mí esta presencia de lo otro, ¿no? de ese precolombino, pero precolombino, en Chile es una sorpresa, ¿no? Entonces, y claro, lo que se pasó en esta parte del mundo fue un exterminio de los nativos, de otras cosmologías. Entonces, el museo es la cosmología dominante. Entonces, ¿cómo trabajar esta cosmología dominante? La arte es diplomática, es una diplomacia crítica. Entonces, claro que hay una necesaria, a veces, algo más revolucionario, mas la arte tiene esa capacidad de trabajar y de performar en los intersticios, ¿no? Y eso me interesa mucho. Y hoy estuvimos en el Museo de la Memoria también con
un trabajo ahí de una pareja, ¿no? Entre curaduría y artista que fue así muy intenso. Entonces, que puedo decir que hasta ahora la intensidad, la posibilidad no solamente de un intercambio, ¿no? Más de una experiencia, de una vivencia. Se dice vivencia, ¿no? Cuando el cuerpo está acá, ¿no? Porque Chile para mí es como, son experiencias distintas que tuvo en esta vida privilegiada de viajar mucho. Entonces, estar lejos para mí es estar en Japón, en Manaus, en Irlanda y en Chile. Entonces, hay un pliegue, para mí es como estar en el otro lado del mundo, mas estamos muy cerca. Entonces, ese acercamiento, esa posibilidad de estarmos juntos, trabajando juntos, ¿no? Vivenciando algo que es necesario en un otro momento histórico, ¿no? Había esta intencionalidad con críticos, con artistas en los 60, 70, ¿no? Mas hoy es una otra realidad. ¿Y cómo hacerlo? Entonces, eso también es algo que... Y esta oportunidad, Ramón, es muy rica y te agradezco de corazón. No quería hacerlo de forma académica, mas... la idea de lo anti es de vanguardia. Es algo que no es de contrapelo necesariamente, mas es un contrapunto. Entonces me interesa mucho esta estrategia de vanguardia. Y la formación en artes visuales fue por artistas de vanguardia, críticos de vanguardia, en una situación en Brasil que ainda estábamos en la dictadura, mas en una posibilidad de proyectar el futuro. Entonces, la vanguardia es el nuevo, es futuro, es esperanza, es participación, ¿no? Y la conciencia de estarmos en un sistema. Entonces, en inglés es the cubed man, ¿no? Entonces, lo sujeto no es un man, no es un hombre, mas es un sujeto que tiene esta conciencia de que nosotros tenemos sistemas, vivimos en sistemas. Y pienso mucho esta idea de sistemas operativos. ¿Qué horas empezamos? Porque eso es importante. Estoy sin... Tú me avisas. ¿Qué horas son? Las 7, ¿no? Okay. Entonces, ese Steinberg, y ahí la conciencia de los sistemas está muy clara, ¿no? Entonces, hay la civilización, lo eurocentrismo, la cosmología es una cosmología que viene de Newton. Entonces, la geometría es una geometría ainda cartesiana y hay un cambio, y ese cambio me interesa. Entonces, el sujeto está aquí y el objeto es el museo. Y ahí está el museo, con sus dos paradigmas. El Museo Neoclásico de Schinkel, que está en la Isla de los Museos en Berlín, y el Museo de Arte Moderna. Na verdad, el segundo paradigma es más abstracto, porque es el white cube, es el cubo blanco, ¿no? Que se materializa en el Museo de Arte Moderna. Mas es interesante, hay una película que estaba ahí en São Paulo ahora, que se llama After Image, que es la última película de Vajda,
y que foca a este artista que es un polaco, entonces no sé cómo decir su nombre, mas es un artista muy importante de un movimiento de vanguardia de Polonia, A.A.R. y que formó el primer museo, prácticamente el primer museo de arte moderna, en un museo existente de arte en Lodz, en la Polonia, mas que ahí es un museo, una parte del museo que es suprematista. Hizo 1920 poco, 30, y tiene una colección maravillosa, toda donada por artistas como Klea Kandinsky, artistas de vanguardia en Europa en este momento. Y también es importante que el Museo Moderno para Zanini, Walter Zanini, que es uno de mis profesores, decía que el Museo Moderno se inicia con Walter Benjamin, Marcel Duchamp. Y es interesante también, entonces, ese segundo paradigma para mí es un poco más flexible y más topológico. Mas de cualquier manera es el cubo blanco, ¿no? Mas para nos detenernos en el objeto de interés, que es el museo, es necesario también entender de dónde viene la voz, ¿no? O de dónde estoy hablando, de mi discurso. Y eso estoy trabajando más, para mí está más claro a un poco tiempo, que es la figura del extraño o extranjero. En inglés sería The Stranger, ¿no? Y estoy trabajando en un libro que el título, el working title, es The Stranger's Guide to the Museum Galaxy. Entonces es una idea de una galaxia de museos, de una complejidad de museos, donde los museos están, ¿no? Y el extraño es de cierta manera la relatividad, la subjetividad, las singularidades en un mundo globalizado, y que el sujeto, nosotros mismos, ¿no?, ha ganado una importancia en la contemporaneidad. Entonces es una situación post-ready-made. La presencia de nosotros en los espacios, en la multitud, ¿no?, genera una complejidad. Pero ¿quién es este sujeto? Argumentaré que no es necesario el curador o el artista, el científico, el visitante, pero él es o extranjero. Alguien que ha estado siempre presente en la sociedad de los tiempos modernos, como explorado por la historia, la sociología, la antropología, mas principalmente por la teoría de la modernidad. Entonces este extranjero sería el judío, el gitano, ese que está en la sociedad, mas que es el otro, ¿no? En otros ejemplos posibles está bien representado aquí. Entonces, ¿por qué hay un stop en este momento? Porque podríamos entender un poco mejor el extranjero en las artes, en la contemporaneidad, o en la cultura en la contemporaneidad, con Walter Benjamin, con su Ángelos Novos, ¿no? O ahí más para atrás en la historia, con lo que Foucault llama de visitante ambiguo, que está en la puerta del fondo de la pintura de Velázquez, en las Meninas de 1656, ¿no? Que es sabido, es José Nieto Velázquez, camarero de la reina, o el fantasma de esta película maravillosa de Sukhorov, La Arca Rusa, ¿no?, que se pasa todo en este museo en San Petersburgo, el Hermitage. Entonces, y es una combinatoria, una pareja entre, claro, el director Sukhorov mismo con este fantasma, que también es conocido, que es Marquis de Custine, diplomático francés del siglo XVIII, que se especializó en escrituras de viajes.
Y hace una crítica muy contundente de Rusia y de esta Rusia que quiere ser europea, mas que está en la periferia, que está, también es una otra, ¿no?, cosa. Continuando ahí, entonces estamos, este era Custá, ¿no? Ahí. La Rose la Vie, de Duchamp, que no tengo que decir mucho, mas este artista que se transveste en un momento, una androgenía, ¿no?, en 1921 a 26, que es más presente en su obra. O un brasileño, aquí es un poco un imperialismo brasileiro, ¿no? Mas participamos de la invención del avión y tiene esta personaje aquí increíble que es Santos Dumont, Alberto Santos Dumont, 1873 a 1932. Un brasileño que enseñó a los europeos a volar en París, y París es su laboratorio, es muy rico. Hace una ciudad como un laboratorio. Y para mí, Santos Dumont es un artista más que un designer o un inventor. Hace una performance constante en la ciudad, ¿no? En Brasil, Flávio de Carvalho, que lanzó un chaleco, es un chaleco que se dice, ¿no?, una veste tropical en una performance en el centro de la ciudad de São Paulo en 1956, afirmando que el chaleco europeo no era adecuado para climas tropicales o subtropicales. Entonces, ha hecho esa performance que está muy conocida, ¿no? El comienzo de un pensamiento crítico moderno sobre Brasil como identidad, como nación, como país, tiene dos grandes extranjeros, los extraños. Ahí son más extraños, ¿no?, como moldeadores en esta conformación. Macunaíma, este es un film sobre Macunaíma, mas de Mário de Andrade. El héroe sin carácter, en una novela entonces escrita por Mário Andrade en 28. Y claro, Antropofagia, y aquí un dibujo de Tarsila de Amaral, desarrollado por Oswald de Andrade en sus escritos, el de comer el otro y haciendo eso, produciendo cultura. En el mismo año que Macunaíma. Para cerrar esta descripción, Orson Welles, que está acá, él mismo en una película que nunca fue terminada, en el nordeste de Brasil, en Fortaleza, con los jangaderos, que son estas pequeñas barcas, o no sé cómo, son de vela, ¿no? Son muy sencillas, mas muy interesantes como embarcación. Y esta relación que estableció con Brasil, ¿no? Entonces fue contratado por el gobierno norteamericano de hacer un film para aproximar los dos países en esta política de intentar afastar Brasil de Rusia. Y se enamora, hace una inmersión en esta cultura que es muy diversa y rica, ¿no? Y terminando, un otro ángel. Entonces iniciamos con un ángel y terminamos con este ángel de Wim Wenders en Wings of Desire, 1987, que es un poco antes de la caída, o cuando la cortina de fierro, ¿no? Es cortina de fierro, sí, se desmancha, ¿no? Entonces, el extraño es un extranjero, es el otro, es andrógino, es híbrido, un personaje contextual, eso es importante, ¿no? Y ahí
una vez que este extranjero es más claro, el objeto se torna una complejidad. Entonces hay un cubo donde está este sujeto y en la teoría es un poco de entender que la cuarta o la dimensionalidad se hace o se establece cuando nosotros entendemos o tenemos la conciencia de estarmos dentro del sistema, cuando creamos una relación crítica con este sistema, ¿no? Entonces, el museo como hipercubo viene de una conciencia, ¿no? Crítica, de un institutional critique, ¿no? De una crítica institucional. Y esto es muy fuerte para nosotros en las artes visuales porque los artistas hacen eso en los 70. ¿No? Empiezan a hacerlo en los 70 de diferentes formas. En Brasil es diferente obviamente de Norteamérica o de Europa, mas esta relación crítica con este macrosistema, ¿no? Que no es solamente el museo. Y ahí está, entonces nos adentraremos en este hipercubo, porque es una vivencia, es una experiencia. Y empezamos con eso. De ahora en adelante estamos viajando dentro de este 8 cubos, porque un hipercubo tiene 8 cubos. Y es una topología, entonces es una geometría que es distinta de la cartesiana, es moldable, es topológica, es de ¿cómo se llama eso? De borracha. Pronto. Para comenzarmos con el cubo blanco, entonces ahí estamos. Para asegurar nuestras referencias temporales espaciales más recientes. Entonces, todavía se utiliza como el recurso principal para museos hoy en día, pero la presencia crítica, como yo he dicho, revela por supuesto la estructura. Y conociendo la estructura a través de operaciones metalingüísticas, llegamos a la base del Museo de Arte, a través de esta operación que relaciono a Marcel Duchamp, ¿no? Entonces, el ready-made crea esta situación crítica con la arte, ¿no? Entonces, este objeto no tiene, es casi un non-signo, ¿no? Y ahí está un poco esta explicación en inglés, ¿no? Y para eso, ahí adentramos en este segundo cubo. Y más importante, no hay una linealidad. Aquí hay una narrativa, claro, que tengo que hacer una narrativa, mas viajar en el hipercubo es viajar en N dimensiones, ¿no? Y adentramos entonces en la iluminación del Museo Neoclásico. Y así que en este segundo cubo nos enfrentamos a algunos de ellos, ¿no? Ahí el Altes Museum de Schinkel, como se ha dicho, en la isla de los museos en Berlín, el Museo Británico en Londres, el Museo de Arte en Filadelfia, el Prado en Madrid, el Leo von Klenze Glyptothek, que es un museo para esculturas en Múnich, y claro, aquí en Santiago, el Museo de Bellas Artes. Entonces, y aquí entonces, en el cubo 3, entonces, afirmación de que estamos lidando con museos es muy importante. Entonces, aquí, claro, hay un juego con Magritte, ¿no? Con su Ceci, ce n'est pas une pipe. Y aquí sí está, es el asunto principal de esta charla, de esta conferencia, que es el antimuseo. El antimuseo es un concepto que yo he desarrollado en Liverpool cuando hacía mi doctorado, y fue un modo de desconstruir los paradigmas. Entonces, de entender que el museo es una complejidad y que va más além, ¿no? O, ¿se dice além? No. Allá, más allá de ser un museo.
también está en el mundo, está en lo imaginario, está en otras partes y también está en las tinieblas, ¿no? En las sombras, tinieblas. Mas también hay cosas que son antimuseos o situaciones o efectos que son antimuseos, ¿no? Y en esta, yo volveré a esto más adelante, ¿no? Mas así para terminar aquí un poco esta animación con los 8 cubos, hay imágenes como la fotografía, ¿no? Abajo. La fotografía para mí es un antimuseo. El efecto fotográfico, este caminar de un medium que se transforma en media, que es, ¿cómo se dice? Escorregadio, como un sabonete, ¿no? ¿Ah? Veloz, ok, eso. Entonces es algo que intentamos explicar y catalogar y determinar, mas la fotografía es muy hábil, ¿no? Y así, se transforma continuamente. Entonces, claro, la arquitectura transparente de esta idea de las exposiciones universales. Entonces, acá está el Palacio, ¿cómo se llamaba este? Ya llego ahí. El Crystal Palace, ¿no? El Palacio de Cristal. Después hablaré sobre eso. En Londres hay una casa museo de John Soane que es maravillosa. Entonces se quedó ahí por varias razones y es posible visitarla, ¿no? Y que está aquí arriba. Y claro, en Brasil hay 2 antimuseos que me atraen y que son paradoxales, que es Lina Bobardi, la arquitectura de Lina Bobardi para el MASP, en la Avenida Paulista. Y claro, este objeto extraño o extranjero de Niemeyer que está en Niterói, ¿no? Y para continuar esta jornada, muy rápidamente ahora, porque no es nuestro enfoque acá, ¿no? Mas esta tipología o entender un poco la galaxia de museos, después de pasarmos por 2 paradigmas, entonces el neoclásico y el cubo blanco. En esta galaxia de museos, entonces hay algunos tipos, una tipología que exploro muy rápidamente, ¿no? Entonces, aquí está. Iniciamos con los museos como laboratorios. Entonces, esta frase de Hans Hacke es interesante, ¿no? Mas los laboratorios, museos como laboratorios, el Museo MAC de Brasil, de São Paulo, inició como un museo de laboratorio con Walter Zanini, ¿no? Con varias experiencias con arte contemporáneo. Entonces, mail art, ¿no? Arte postal, video arte, performance, happenings. Entonces, todas estas diferentes manifestaciones de la arte de la posguerra, ¿no? Y Manuel Borja Vilel trabaja con ese concepto, ¿no? Quizá un poco Charles Escher también en el Van Aben Museum en Eindhoven. Paulo Reckenhoff, cuando estuvo al frente del nuevo museo en Río, el Mar, también intenta ahí hacer un museo como laboratorio, ¿no? Zeman, ahí sí en los 60, Puntos Hulten también. Entonces había esos dirigentes, ¿no? Que no se conformaban, ¿no? Y querían hacer un otro museo, un nuevo museo, ¿no? Entonces ahí, más una vez, la vanguardia.
Acá hay otros. Entonces, los museos de artistas, ¿no? Artistas y arquitectos. Entonces, espacios museológicos idealizados donde hay una intencionalidad de la creación, ¿no? Entonces, artistas y arquitectos son estos, como Lisinski, ¿no? Como Schwitters, el Milesbaum, o Cy Twombly, una galería en Houston de la Menil Collection, que es maravillosa. O Frederick Kissler, que no está aquí, no debe estar aquí, que ha diseñado una galería para Peggy Guggenheim, que se llamaba Art of the Century Gallery, ¿no? Entonces hay ejemplos en la historia que son fascinantes de otro tipo de museo, de expografía, de pensamiento de espacio, ¿no? Espacio-tiempo. Este museo aquí, entonces, es Guggenheim, esa idea de un non-objective museum, entonces, de un museo no objetivo. Entonces, que es un contrapunto al cubo blanco, ¿no? Cubo blanco. Acá son el museo inmaterial. Entonces ahí podemos citar André Malraux con su museo imaginario, Aby Warburg con Manet Museum, Paul Hotelet, que es un padre de la ciencia de la información, que trabajaba con ese concepto de hipertexto cuando no había la tecnología para hacerlo. De cierta manera ahí el museo, el Fórum Permanente es un poco esa idea de un museo inmaterial, ¿no? Y acá, esto es muy lindo. Este es museo transparente, etéreo. Esa es una cosa que me gustó mucho trabajar, esto, que cuando pensamos en Mies van der Rohe, el primer pensamiento que Mies van der Rohe, especialmente con su museo en Berlín, Neue Galerie, que sería un cubo blanco. Mas no es un museo transparente, es un museo que viene del Crystal Palace y usa es cortina, ¿no? Que se usamos para hacer un control entre lo que viene de fuera y lo que tiene dentro. Y claro, ahí hay paneles que hacen la separación entre los espacios, ¿no? Y si fomos en la historia de la documenta, las primeras documentas tenían también este tipo de concepto de espacio, ¿no? Un espacio que es entonces, considerando que el museo también continúa siendo un templo. Entonces es un espacio que tiene su sagrado, ¿no? Preservado. Então vamos aí, vamos caminhar. Mas me adelanto un poco porque tenemos otros. Entonces hay los centros culturales. Entonces, como Ramón ha dicho en mi currículo, fui director de este fantástico espacio en São Paulo, que es el Centro Cultural de São Paulo, que ahí está, ¿no? Que es una nave. Es un espacio que no es del modernismo como Niemeyer, que está aquí, es el Le Havre, ¿no? Aquí también es Niemeyer, aquí es Beaubourg, este es en Lisboa, ¿no? Y ahí pasando para una otra dimensión, un otro cubo, tenemos el Museo Híbrido, este museo un poco antropofágico de Lina Bobardi, de una tropicalia, ¿no? Y museos que tiene, por ejemplo, aquí abajo son esos museos de la belleza. Museos de la belleza son también, hay como determinarlos, ¿no? Entonces, en Fort Worth, vale la pena ir para Houston. En Fort Worth hay el Louis Kahn, este museo de Kimball Art Museum,
que es el Museo de la Belleza. Más ao lado hay este otro que es de lo japonés. ¿Dónde está? Tadao Andos, Museum of Modern Art. Museu de Arte Moderna de 2002. Es una mini Brasilia. Es maravilloso porque ahí la reflexión, tú ves que la arquitectura que se hace en otras partes del mundo tiene un impacto. Entonces, la arquitectura de Niemeyer está ahí en Tadao Andos, ¿no? Aí sim, Mies van der Rohe, não do museu em Berlim, mas Mies van der Rohe do pavilhão de Barcelona. Esse aí é o Museu de la Beleza, não? O Espaço de la Beleza. Acá são os museus que em inglês isso sona bem, não? Environmental Media Museums, que se poderia traduzi-los como museus de mídia ambientales. Entonces, en Brasil hay el Museo de Língua Portuguesa o el Museo de Fútbol. Ahora, este inmenso Museo de Calatrava, que no me gusta la Calatrava, mas ese es en el puerto de Río de Janeiro, ¿no? Eso es todo de media-based museum. Então, vamos lá. Então, abajo os museus de la beleza e arriba que temos aí, são os museus desconstrutivos, não? Então, esses museus, aí sim, de Zaha Hadid, de Eichmann, de Libeskind, uma arquitetura que agora estou trabalhando com este novo museu que está na isla de museus em Berlim, o Humboldt Forum. E é uma paradoja total. Porque os alemães, para pensar na reunificação de seu país, em vez de pensar no futuro como uma vanguardia, há retrocesso, porque há a reconstrução do palácio prussiano, que é barroco. E por quê? E o que estará aí dentro serão as coleções não ocidentais. Então, os mapuches, los indios brasileiros, los nativos brasileiros, y también, ahí sí, entonces es la colección, el Museo Etnográfico y el Museo de Arte Oriental. Entonces, para ellos, o para una museología iluminista, los orientales tienen arte, y el resto de los pueblos del globo son colecciones etnográficas, se clasifica así, ¿no? Entonces, estamos casi, y claro, ahí sí, y después de la experiencia mapuche, el contacto con otras cosmologías, ¿no? Entonces, los museos etnográficos o antropológicos, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Este para mí es los más interesantes, ¿no? Este aquí. Esta parte de fuera, esta parte de dentro, que es en Vancouver. El National, ¿cómo se llama este ahí? Museo de Antropología de la Universidad de British Columbia. Y ya no me recuerdo el nombre del arquitecto, mas tiene una relación, tiene una comunicación, una interfaz con esta otra cosmología que son de los nativos de esta parte del mundo, ¿no? Aquí está el Museo del Oro en Bogotá. Este es también un museo de época. Es el Pitt Rivers Museo en Oxford. Y este es en Zúrich. Entonces hay de lo iluminismo, ¿no? de una categoría fija de museo etnográfico a un museo más plástico, más donde hay una intencionalidad y un diálogo, ¿no? Entonces, para el museo hoy es ahí para una idea de un anti-museo, es esa idea de una relación con otras cosmologías es central. Entonces, este cubo son las otras cosmologías. Aquí los indígenas, una tribu en Brasil, ¿no? Este es de una película de este alemán, Herzog,
sí, que es maravillosa, ¿no? Esa inmersión en esta caverna. Aquí, si no me engano, no sé si es Maya, aquí hay una, ya no me recuerdo más las imágenes. Y este acá viene de Australia, ¿no? De los aborígenes de Australia. Entonces, esta negociación, ¿no? Esa necesaria contacto con otras cosmologías y cómo trabajar esto en los museos, ¿no? Y ese es un facto muy, muy, muy así. ¿Por qué en Brasil o en América del Sur no tenemos museos que dialogan con otras cosmologías? Entonces, México hace eso de una forma. Este museo en Vancouver también nace. Y acá es un poco esa idea de pasar de una discusión sobre cosmología para una discusión sobre sistemas. Y ahí usé esa imagen de 2001, que es un film que hace esta pasaje, ¿no? de imaginarios. Así, quizá es un film que en 68 que apunta a un cambio o a necesidad de salirmos o de sermos críticos con la cultura material e intentarmos iniciarmos una relación con una cultura que llamo de una cultura en la virtualidad, ¿no? Mas para tanto, aquí hay una necesaria explicación, ¿no? Una digresión, que es pensar que los museos, es más fácil pensar en museos y ahí sí trabajar, desarrollar estrategias antimuseos, no como de destrucción, mas de desconstrucción más una vez, de un contrapunto, ¿no? Entenderlo como un sistema. Y ahí la alegoría con el sistema computacional para mí es muy, muy, muy cara, ¿no? Muy, muy preciosa, porque es fácil de identificar que los museos, ese pensamiento viene con la Bienal de São Paulo. La Bienal de São Paulo es un pabellón. Eso es una otra tipología, pabellones. Entonces es un pabellón que es un hardware. Entonces es como algo para el computador. Y dentro hay una placa madre, placa mãe, que nosotros decimos, un necesario sistema operativo y softwares. Hoy tenemos apps, ¿no? Y otras cosas, mas hay esta lógica que podemos transferir para la arquitectura. Entonces, entonces es el museo neoclásico. Entonces aquí la Bienal prácticamente tiene un sistema operativo que no se cambió mucho. Estaba diciendo a Ramón que para mí las tres principales bienales, entonces empezamos en 51 con Mario Pedrosa y Cecilio Matarazzo, y la idea era interesante porque hay una transposición de un concepto que viene de Venecia, que es eurocéntrico, ¿no? Que viene de las exposiciones universales. Entonces, esta geopolítica por nación, que se transfiere a São Paulo para un pabellón modernista. Entonces, hay un cambio que tenemos que entender, ¿no? Entonces, de una ciudad que recibe a cada 2 años una exposición de arte contemporánea, nosotros tenemos un container, un pabellón que recibe entonces una exposición de arte contemporánea. Y entonces, el inicio fue de vanguardia, pensar en este cambio, ¿no? En esta transposición. En un parque, y es importante porque es un pabellón que está dentro de un parque modernista. Y es un parque modernista que entonces casi una isla dentro de una ciudad que es una megalópolis, ¿no? Como São Paulo. A segunda, cuando la curaduría tiene una importancia de pensar el sistema operativo. Ahí fue Walter Zanini en 81, 83, cuando trace para su concepto de bienal influencias como la documenta de Kassel. Entonces no se piensa más en naciones, se piensa en arte contemporánea globalizada, entonces que está en toda parte. Entonces ese pabellón
tem cambio, não tem recebe outro sistema operativo. E o terceiro momento mais interessante é com Paulo Reckenhoff, quando faz a exposição baseada na antropofagia. Então, também há cambio, há uma interferência no sistema operativo. E as outras exposições, aí digo que são softwares, que não questionam, não agregam, né? Se diz agregam, não? Agregam a este sistema operativo. Então, se usa o sistema operativo, usamos o sistema operativo sem questionar todo o tempo, não? E temos sistemas operativos em todas as instâncias de nossas vidas. Por isso, o Cubed Man, quando começamos esta charla. Que horas são? Não sei, estou preocupado um pouco com o tempo. Está bem? Quanto mais? Ok. Então, assim, há comportamentos no museu que vêm do sistema operativo, não? Então, nos comportamos el cubo branco porque é sistema muito forte, muito presente, não? E se pretende neutro, não? E aí, obviamente, aí a educação em museus. Em inglês, o termo é muito interessante, para mim me gusta muito, que é take for granted. Então, tomamos como certo que esse sistema opera desta maneira e trabalhamos assim, não? Aqui, então, pouco mais a explicação desta ideia de sistema operativo. Em las películas, há dois momentos para mim que são mais interessantes ou são mais presentes, que é Hall, mais uma vez com 2001. Então, este sistema operacional que quer tomar posse ou quer fazer uma revolução e assumir o espaço de los humanos, não? De los tripulantes na nave. E este mais recente é Her, não? Ela, que é filme também muito assim hollywoodiano, é uma história de amor, não? Mas tem essa presença constante do sistema operativo. Então, este ator, esse personagem se apaixona por este sistema operativo, não? E é muito real, apesar de ser uma ficção científica, todos apontam para uma realidade, para uma contemporaneidade, não? Mas o Museu de Schinkel, o Museu Neoclássico, também tem sistema operativo que não se cambia. Então, o Museu Neoclássico tem sua linearidade por salas, ¿no? Caminhamos pelas salas por acá, e no centro, no coração, no core deste museu, temos o contato com a cosmologia. Então, na igreja, a rotunda é o contato com Deus. Em los espaços cíveis, ¿no? de humanos ou públicos, ¿no? Como o museu ou outros espaços que têm uma função na sociedade, esta cúpula, essa semisfera, é uma alegoria a contacto com a cosmologia. E a cosmologia, então, mais uma vez, é newtoniana, ¿no? De la gravidade. É científica, é pautada por la razão. E é muito interessante porque aí depois hablo de mais uma coisa, mas deixa-me adiantar. Também falarei sobre isso. São dois projetos que se passam na passagem do século XIX para o século XX. Esse é em Edimburgo, na Escócia, e esse aqui é em Nova York. Mas este não foi construído, este foi. Esse é o Museu de Amanhã, de amanhã, não? E aqui crédito, porque é necessário os créditos, não? Esta é uma interface que eu desenvolvi com Pedro Pérez Machado, que é fiel cúmplice dessas aventuras com a modelagem 3D, não? E ele hipercubo em podemos salir de acá y volver al antimuseo.
não vou tentar ser mais sintético, pelo menos para iniciarmos um debate, ¿no? Entonces, eso es una otra interfaz que desarrollé en 2000 y pico, 2006, 2007, para me tornar um professor titular, ¿no? Entonces, es un sistema de información para el Museo de Arte. Y también se basea en esta idea, en esa analogía o en ese percurso de lo punto. Tenemos que entrar. Ahí estamos. Entonces, esta es la analogía. Entonces, del punto al hipercubo. Entonces, el white cube está aquí, ¿no? El cubo blanco. Entonces, el museo contemporáneo es un hipercubo. Esta es la hipótesis, ¿no? Y acá hay una navegación, entonces también hay una narrativa, ¿no? Mas este es el hipercubo con sus 8 cubos, ¿no? Y esta navegación es posible. Entonces, aquí hay lo museo, antimuseo y la modernidad. Y un museo en Czech viene de eso, ¿no? De esta imagen de Marcel Duchamp, dentro de un espacio museológico, jugando xadrez con esta mujer que está desnuda, mas para mí él está más desnudo que el otro, ¿no? Porque puede perder el juego, ¿no? Entonces es un artista que se coloca en una situación de riesgo, ¿no? Entonces el antimuseo también tiene a ver mucho con estas estrategias de artistas, ¿no? Alegoría de esquemas, entonces hay toda una serie de alegorías que me gusta mucho. La Torre de Babel, que está en toda parte, mismo acá, ¿no? El ángel, artistas, aquí es un poco otras cosas, mas vamos adelante. O espíritu, el zeitgeist, ¿no? Entonces, claro, acá hay una conversación, un diálogo con Brasil, ¿no? Mas el zeitgeist ahí es desde Machado de Assis, que es un premodernista, una discusión sobre esta modernidad en la periferia, hasta como Santos Dumont, ¿no? O este fotógrafo, Marc Ferré, que es hijo de un artista de la misión francesa que ha venido a Brasil para iniciar esta colonización cultural, ¿no? Hasta Le Corbusier, donde iniciamos nuestro modernismo, ¿no? Entonces Le Corbusier con este proyecto para Río, que era de viaductos, edificios, ¿no? Entonces esta era una idea de hacerlo en toda parte, ¿no? Hasta cruzar la bahía de Guanabara para Niterói, ¿no? Y a eso he hecho un proyecto para São Paulo también, basado en la origen jesuítica de São Paulo, ¿no? Con la cruz, ¿no? Mas hasta este predio, que es uno de los primeros edificios modernistas en América del Sur, que es el Ministerio de la Educación y Cultura en Río. Y así va, ¿no? La Bienal, el Parque Ibirapuera, hasta Brasilia. Este es un proyecto que se quedó en tercer lugar en 1956, de Rino Leve y Roberto Sequeira César y L.R. Carvalho. Es maravilloso pensar, es casi una placa mãe, ¿no? Es un microchip acá, ¿no? Entonces, continuamos, museos de arte made in Brazil, design y arquitectura de museos, una historia, claro, para un museo de arte que se empieza acá con los griegos, mas se termina acá. Artistas, ¿no? No hay como pensar un museo de arte sin pensar en los artistas.
Entonces, desde Dürer o Van Eyck, que está aquí el artista, hasta, claro, situaciones más románticas, ¿no?, de la arte, o más críticas ya con Courbet, o esta, ¿no? Entonces, este es muy, muy interesante, ¿no? Dürer acá, Manet acá y Duchamp. Entonces, son tres momentos que podemos decir que es premodernista, modernista y postmodernista, ¿no?, donde está esta relación entre artista y su modelo, su musa, su mujer o alter ego, que sea, ¿no?, el otro, ¿no? Entonces eso es una situación de antimuseo. Y el antimuseo no voy más me adelantar todo, mucho, solo voy a dar ejemplos que son para mí antimuseos. Claro, entonces el espíritu de una crítica en el interior de los sistemas, entonces está en esta obra magnífica de Velázquez, ¿no? Entonces, Foucault tiene un texto que me parece que está apropiado, mas es algo que se cambia constantemente por una presencia crítica adelante de esta obra, ¿no? Piranesi, con un arquitecto que no ha hecho obras, mas tiene ese imaginario donde coloca el hombre o ese deseo occidental, ¿no?, de conquista, de alcance, que no tiene fronteras, ¿no?, en cheque, ¿no? Entonces hay aquí una crítica de la pretensión humana de conquista, de alcance infinito, ¿no? Ya está muy claro con Borges eso, entonces aquí hay una síntesis de esto, ¿no? En América hay esta cuestión del entretenimiento, del museo espectáculo, del museo que quiere atraer al público, ¿no? Entonces, claro que lo que más se destaca en eso es una anomalía, más que todo el mundo que vaya al encuentro, ¿no?, de lo público es Disneyland, Disney World, ¿no? Mas ese ya es un derivativo de esta idea de Charles Willson Peale de hacer un museo en 1822 que atraía al público. Entonces tenía anuncios en periódicos, tenía una idea de expografía que no había hasta en este momento, las vitrines, esta idea mesmo de ambiencias, ¿no? Ahí, claro, este espíritu de revolución que es constante, que se inicia con la Revolución Francesa, ¿no?, mas que es una rebeldía que hace. Este museo Casa en Londres, que es una transformación de 3 casas georgianas en este increíble espacio de este Johnson, que ha hecho el primer museo de arte de Inglaterra, es hecho también por Johnson, que está ubicado en Dulwich, que es más al sur de Londres, ¿no? La fotografía, que es una invención colectiva, hasta el cinema, ¿no? Entonces aquí sí, la imagen en movimiento también, que es y que también es interesante pensar en esto todo, es la sociabilización, ¿se dice eso? Sociabilización de la creación. Entonces yo no soy un historiador de la arte, mas pienso mucho en cómo esta creación, cómo el acto creativo transforma. Y la transformación entonces viene después de un tiempo, ¿no? Entonces si pensamos en Duchamp ha hecho su ready-made en 1913, mas en la arte hay un efecto de facto posguerra, con Yves Klein, con artistas que están en toda parte, ¿no? Ya aquí la fotografía, el Crystal Palace, que también se destruye en 36, mas esta una arquitectura de hierro y vidrio, ¿no?, que tiene, claro, ahí sí, hijos
posteriores, como el Beaubourg, ¿no? El ángel, el artista, allí Cézanne también es importantísimo. Y esto, que son estos museos que después de 100 años de la Revolución Francesa, intentan trabajar o entender o envolver o que es público, este visitante, ¿no? Que siempre es un extranjero. Nosotros como curadores no somos, mas prácticamente todos aquellos que se visitan el museo tienen no es ese ambiente, no tiene una familiaridad. Y acá es muy lindo porque el Museo de la Investigación está en la piel, ¿no? El Museo del Público está en el interior. Y es enorme, ¿no? Es una construcción vertical que está como entonces por pisos, mas la introducción, entonces el sumario de este museo está en esta situación circular, donde hay plazas, restaurantes, y entonces es algo como los shopping centers hacen hoy, ¿no? De cierta manera, mas con la cultura, ¿no? Y este chiquitito es museo de Outlook Tower, que no sé cómo se traduce en español, mas es un observatorio, ¿no? Que tiene esta situación se parece con un faro, ¿no? ¿Es un faro? ¿Farol? Faro, ¿no? Mas aquí arriba hay una caja preta. Entonces la ciudad es captada por esta caja preta, ¿no? Entonces, y es un moving image, es una imagen en movimiento, porque tú puedes, hay un semicírculo y tú recibes la imagen de la ciudad. Y eso fue hecho por un sociólogo que obviamente Edimburgo tenía mucha pobreza en su centro. Entonces él quería explicar a este humble man, ¿no? Esas personas humildes que ahí estaban, la riqueza, la importancia de Escocia en el mundo. Entonces la visita o esta jornada en el interior del Outlook Tower se inicia con el mundo, después Europa, la lenguaje, entonces la metalinguaje es muy importante. Escocia, la capital, entonces Edimburgo, y por fin este dispositivo, ¿no? De captación. Podemos decir que de cierta manera esos open air museums o estos museos que también tienen una preocupación en resgatar, ¿no? La historia un poco teatral, ¿no? Hacer un resgate de un periodo histórico. O situaciones como esa, donde la ciudad es un museo, ¿no? Como Ouro Preto en Brasil. También un antimuseo, cuando se inicia, se empieza, es el MoMA, después se transforma en un museo, ¿no? Un paradigma. Es interesante ver la transformación de este museo, ¿no? En etapas, en stages, hasta la última extensión de 2004. ¿No? Este proyecto muy lindo de Corbusier, de un crecimiento ilimitado, ¿no? De 1939. Entonces no es una torre, es una estructura que permite entonces un crecimiento ilimitado. Y museos como ese, ¿no? En Alemania y en Brasil ahora tenemos cerca de Belo Horizonte, Inhotim. Entonces es un espacio muy grande, una hacienda donde hay es el Haumbroich, que está ubicado cerca de Düsseldorf y Colonia. Es un espacio grande de que tú paseas y tú te quedas aquí por un día entero, ¿no? Y hay una colección de arte oriental y arte contemporánea que es maravillosa, sin vigilantes, sin seguridad, entonces así, de una manera muy, muy abierta, con una interacción con este contexto, ¿no?
Y como dice el Museo MASP en São Paulo y el MAC en Niterói. Y por fin aquí esta imagen de Mauro haciendo una selección de imágenes para componer uno de los resultados de ese pensar el museo imaginario. Y ahí una manera de traducción es por imágenes y por un libro de arte que entonces empieza a hacerlo en ese momento, ¿no? Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Martín, por tu hipercúbica presentación. Riquísima en información, el prototipo y el modelo fascinante. Imagino que hay preguntas, diálogos, opiniones que quisieran salir de ustedes, así que está abierta la palabra. Hola Martín, quería preguntarte sobre el modelo Kunsthalle, pensándolo como no sé, yo viví en México y en España y siempre los museos son gigantes, por así decirlo. Entonces cuando estuve en Lisboa y conocí la Kunsthalle de Lisboa, que está en la nueva, que está hace muy poquito tiempo, pero está en un barrio residencial, abajo de unas torres, abajo, en un subsuelo, casi está este modelo tan pequeño, como sin colecciones, que no sé, creo que puede ser también un antimuseo. Sí. Sí, las Kunsthalle, las Kunstvereins, ¿no? En la Alemania tiene este papel, ¿no? de tener una otra situación. Ahí no hay una colección, ¿no? Me interesó mucho en Canadá que hay a partir de los 60, 70, que son los Artist Run Centers. Entonces, y tiene diferentes formatos, ¿no? Son galerías para exponer, mas también hay Artist Run Centers que son laboratorios, tiene oficinas, tiene condiciones para producción de videoarte. En Barcelona había un Artist Run Center en vídeo. ¿Cómo se llama ese espacio? Mas también que es un formato que es flexible, ¿no? que tiene la Kunsthalle. Pregunté esta mañana, ¿no? ¿Hay una Kunsthalle en Santiago? No hay, ¿no? Estamos online, ¿no? Es necesario el micrófono. Hola. Muy hermosa la conferencia, pero el modelo es el cubo. Lo que quiero decirte es que, y creo que tú mencionaste, no sé por qué razón, hiciste una alusión, nombraste a Borges. Tengo la impresión de que hay una alternativa al cubo, que es la esfera mágica del Aleph, digamos, ¿no? Ahora bien, ¿eso sería una fantasía? Yo creo que no. Piensa tú de que todo lo que tú expusiste, lo expusiste gracias justamente a esta superposición sin confusión de imágenes, ¿no? O sea, el dispositivo electrónico, satelital, permite una imagen de museo deslocalizado, digamos, ¿no? Que se parece mucho al cumplimiento de esa fantasía. El Aleph no es un cubo, es una esfera, en donde en un punto miserable del universo, el Aleph es revelado al narrador en el sótano de una casa a punto de ser demolida en Buenos Aires, ¿no? Que es exactamente la relación que establece un navegante con su pantalla y con su navegación.
online, digamos, ¿no? O sea, el museo online sería esta suerte de museo, antimuseo absoluto, ¿no? Y que no tendría la condición del cubo que sigue instalando el museo, sigue localizando al museo y sigue haciendo, incluso de una conferencia sobre museos, un recorrido turístico suntuoso. O sea, tengo la impresión de que el museo online cumpliría democráticamente el museo imaginario de Malraux, ¿no? El archivo absoluto, a libre disposición de todos, ¿no? En donde el usuario, el navegante, ¿no?, construye su propio museo, apelando a la disposición del archivo disponible. Eso me parece que, entre otras cosas, tú, de hecho, lo aplicas cuando nos muestras tu El hipercubo. ¿eh? El hipercubo. Exactamente. Que es restrictivo en tu visión. ¿Tu nombre es? Carlos Pérez. Carlos Pérez. No, tú tienes razón. Mas ese es mi imaginario, o es la capacidad que tengo de producir o de reproducir o de trasladar, ¿no?, estas ideas. Entonces, es restrictivo. Y por eso que coloco acá, ¿no? Hay posibilidades de empregarmos otras alegorías, ¿no?, como el universo en expansión. O con los mapuches, ¿cómo se llama esta parte, esta habitación donde viven? Tiene la ruca. O en Brasil, la oca, ¿no?, de los nativos, ¿no?, de ciertas tribus, tiene una oca, ¿no?, que es un poco eso del circular, ¿no? Entonces, nuestra imaginación es limitada. Entonces, y el museo imaginario es todo, ¿no? Tuyo es diferente de mío. Entonces, esta también es una que es fascinante, ¿no? Entonces, acá, como profesor, como comunicador, había una necesidad de producir un sistema que podría expandir esta idea de una linealidad de la historia de los museos de arte. Entonces, ¿cómo producir un conocimiento o reproducir un conocimiento que permite camadas, ¿no?, layers, ¿no? Una navegación hipertextual, ¿no? Entonces, tú caminas de una dimensión a la otra, ¿no? Mas tú tienes razón. Hay un límite, ¿no? Mas eso es interesante con Borges, porque con la literatura, con la experiencia, la fruición de la arte, podemos imaginar todo, ¿no? Es una libertad tremenda. Mas aquí tenemos el límite de una tentativa de comunicación. Es una interfaz. Entonces, la creación de una interfaz. Me gusta mucho eso, ¿no? El museo como interfaz. Entonces, ¿cómo permitir que el museo puede tener en su... Porque ese museo en Berlín es un museo que abriga colecciones no occidentales. Entonces, todo el resto, todos los otros 5 museos son occidentales. Y ahí. Entonces, y es un museo que está en una caja barroca. Claro que la estructura hoy es moderna, entonces no es el palacio barroco del rey prusiano. Mas, ¿cómo hacer con que ese museo tiene la posibilidad de desarrollar diferentes sistemas operativos? Entonces, para mí el sistema operativo representa la cosmología. Entonces, visitar el museo como mapuche, visitar el museo como un negro desplazado, o visitar el museo con otras referencias que no sean solamente de un sistema eurocéntrico, que tiene una historia, que tiene una lógica, ¿no?, que está muy clara para mí. Este modelo reductivo es un modelo que yo tengo dificultades de me desplegar. Chile es eurocéntrico. La estructura cultural de Chile es eurocéntrica. En Brasil también.
Solo quería reafirmar tu idea, porque tu cubo también tiene capas. De hecho, tú haces una presentación por capas. Sí. Por lo tanto, sería igual que este círculo de la Aleph, que también tiene capas, ¿no? Tiene recorridos. Perdón, pero lo que quiero decirte, olvidémonos del Aleph, mi punto es otro. Ah, ya. No, es que el punto es otro. Mi única sugerencia era la siguiente, que el antimuseo es el museo virtual online, digamos. O sea, ¿por qué el Aleph? Porque la relación, digamos, el dispositivo electrónico satelital, por llamarlo ciúticamente, permite justamente esa convergencia de todos los puntos del universo en un punto, que sería la pantalla. A eso me refería. Que es exactamente lo que tú aplicaste en esa pantalla, digamos. Mas a pantalla es un resultante de una ingeniería, de una estructura, claro. de un sistema que está ahí, es take Claro. for granted, está ahí, está impuesto, ¿no? Tenemos que trabajar con eso. Claro que puedo trabajar con dibujos, No, puedo sí, hacer lo otro. Lo que ¿no? quiero decir es que eso es lo que me parece absolutamente fantástico, digamos, ¿no? Que la pantalla o la relación al satélite y a los archivos disponibles, ¿no? Bancos de imágenes absolutos, permitan que cada quien hoy, democráticamente, por decirlo así, haga su propio museo imaginario. O sea, la fantasía de Malraux hoy día se cumple absolutamente, digamos, o se puede cumplir, ¿no? O sea, el antimuseo no es un museo posible, es el museo que cada quien puede construir, recorriendo, apelando, navegando, digamos, y recogiendo las imágenes que quiera. Fíjate tú que el dispositivo museal clásico, ¿en qué consistió? En transformar las imágenes en puras imágenes, ¿no? Instalando un espacio de exhibición, ¿no? Que despojaba a la imagen de su contexto sociohistórico de producción. Bien, ¿qué es lo que hace el archivo absoluto hoy, el archivo virtual, ¿no? Hace posible que podamos hacer concurrir en un mismo punto, qué sé yo, una referencia cinematográfica con una imagen del siglo XIV, digamos. Eso me parece tenemos fantástico. que, hoy por la mañana estaba hablando de William Flusser. Y William Flusser tiene un libro que es fantástico, que es La filosofía de la caja preta, que es una filosofía de la fotografía. Mas no la fotografía, no es la cámara, es esta tecnología que tiene la imagen, ¿no? Como referencia. Mas es el dispositivo para ir que es más importante. Los dispositivos que empleamos son Big Brothers, son dados, están ahí. Entonces, este ejercicio de antimuseo es un ejercicio de la crítica. Entonces, ahí podemos emplear de varios modos. Mas yo tengo un poco así, siempre digo que we are fucked, porque estamos todos dentro de sistemas vigilantes, está todo dado, ¿no? Entonces, ¿cómo ejercitar la trascendencia? Entonces, son ejemplos que considero que hay esa posibilidad de un ejercicio de la libertad. Entonces, para mí eso es esencial. Yo quería, en oposición a la propuesta del profesor Pérez, en radical oposición, voy a manifestar que existe otra forma y me gustaría saber tu opinión, de antimuseo, que es que finalmente, y es lo que se conoce hoy día como la repatriación de las colecciones por parte de los patrimonios de los pueblos originarios de diferentes partes del mundo. Por lo tanto, ya no es la mera imagen de ese archivo al que uno accede como museo, sino que es el objeto en sí, que encarna, no representa, ese es el problema de la teoría cree que representan las cosas, los artistas creemos que las cosas son, es una gran diferencia entre los artistas y los teóricos. Entonces,
los objetos que están en los museos, que pertenecen a diferentes pueblos, no es que representen una deidad, es que son la deidad misma, sacada de su patria y puesta en un dispositivo. Mi pregunta es, ¿qué opinas de, como en la lógica del antimuseo, la repatriación de las colecciones? Su nombre es Camilo. Camilo. No tengo una respuesta, porque es así. La diplomacia crítica es necesaria. Entonces, con las dos experiencias ayer con Francisco y Bernardo, ¿no? Mapuches, artistas mapuches. Los dos tienen diferencias significativas, ¿no? de producción, de pensamiento. Entonces, Bernardo está en la Bienal de Venecia, ¿no? Francisco está ahí y para él todo es difícil, muy difícil, porque es un debate, ¿no? con esta estructura museológica. Y la lógica hace una gran diferencia. Cuando tú eres un artista en la Bienal de Venecia, hay una libertad, ¿no? Pero si tú operas dentro de un museo etnográfico, hay toda una negociación. Fue muy interesante este relato que ayer escuchamos con Francisco, cómo todo se operó, ¿no? Y toda relación de espacio-tiempo. Entonces, para él era necesario la relación con los chamanes. Necesitaba sonar del sueño. El sueño era revelador, ¿no? Entonces, el sueño sería este modo de trabajar, o la permisión para hacerlo, porque sería una indicación de qué camino a seguir, ¿no? Entonces, es muy difícil decir, deberíamos retornar la colección. No. Depende mucho de la situación, ¿no? Entonces, y como eso también, así en Brasil, todo es muy precario, los museos son precarios. Entonces, tú imaginas que una situación, ok, museos en América del Sur son precarios. Ok, museos son precarios. Entonces, tú imaginas, por ejemplo, que estos museos europeos tienen que devolver estas piezas de indígenas brasileños. Yo tengo un cierto temor, porque ¿cómo serán tratados aquí? ¿Qué tipo de condiciones técnicas, ¿no? Tenemos en museos ahí? Hola, sí se escucha. Hola, mi nombre es Leslie. Primero quería felicitarte, me gustó mucho tu presentación y justamente como me gustó tanto, me empezó a surgir una pregunta bien angustiosa al respecto. Como continuando con la línea de Carlos, pensando en cómo esta gran cantidad de archivo museístico está desplegado al alcance de cualquiera, y ese cualquiera puede hacerse a sí mismo, puede construir ese propio conocimiento. Estaba pensando, ¿qué pasa con el rol artístico en los museos? Porque pareciera que cada uno puede forjar su propio conocimiento, entonces pareciera también que el rol del museo físico o de la experiencia del museo como que empieza a pasar incluso a segundo plano, ¿no? Como que pareciera que me empiezo a cuestionar cuál es el límite de ir a un museo y vivir esa experiencia versus esta otra experiencia virtual en la que puedo acceder a toda la información y que los mismos museos levantan y se esfuerzan mucho en digitalizar actualmente toda esa gran información para que uno, no sé, estando a miles y miles de kilómetros, pueda acceder igualmente. Entonces, ¿cómo se reformula el rol artístico del museo en este hipercubo? ¿Cuál es la educación hipercubística? Eso voy un poco. Yo tengo las mismas dudas. La angustia es la misma, ¿no? Claro, con mi edad, yo soy un modernista o tengo una relación muy fuerte con la cultura material. Entonces, ahora fui invitado para estar en Berlín por 4 meses.
Y ha hecho un recorrido por los museos y fue fantástico. Entonces, el Museo Bode, que es un museo de escultura, tú puedes estar muy próximo de las piezas. Entonces, no hay casi, y los vigilantes, la seguridad es muy elegante. Entonces, me aproximé y tiré como 3.500 fotos de estas colecciones, ¿no? Y no hay experiencia como esa, de estar ahí, ¿no? Como Cézanne, ¿cómo tú puedes ver Cézanne por imágenes? Porque nosotros, la experiencia es precaria también, los museos son precarios y nuestra formación como artistas, como personas que trabajamos con las artes visuales, es precaria porque ahora sí viajamos más. Mas en los 80, cuando estaba en la escuela de arte, eran poquísimas personas que tenían la condición de viajar a Europa o Estados Unidos. Hoy viajamos más, mas es así, no es complementar. La experiencia digital es complementar, mas no sustituye la experiencia con objetos o la producción de la cultura material, ¿no? Entonces esta para mí es un otro paradojo, ¿no? Es una paradoja. Claro, o sea, yo te hacía esta pregunta porque soy artista y también soy pedagoga y trabajo con chicos de 15, 16 años y chicos que ya ni siquiera leen libros materiales, sino que los tienen en el celular. Todo es a través del celular, todo es mediado a través de la pantalla. Incluso yo, no sé, quería llevarlos a ver a Andy Warhol, que ahora está en La Moneda acá, y ¿para qué vamos a ir si lo podemos ver en Google, las imágenes? O sea, esas son las preguntas que surgen. No entienden cuál es la relación o la diferencia entre esa experiencia y entre eso digital, si para ellos es mucho más pregnante o está dentro de sus líneas. Mas la diferencia está en la mediación. Claro. Está en la mediación. Ahí eso, somos nosotros. ¿Cómo Quizá mediamos? ahora, no sé, en el futuro. ¿Cómo llegamos, no? Sí. O sea, sé que es una pregunta difícil y que claramente probablemente no va a poder responder ahora, pero simplemente quería saber más o menos tu opinión, ya que ha estado... Así como artista y como pedagoga, tú eres mediadora. Sí, claro. Entonces ahí la experiencia se hace con la presencia. Yo estoy acá, podría hacer esta conferencia por Skype, podría estar en Brasil, mas la importancia de estar acá con vosotros es única, es singular, una singularidad. Esa es para mí la experiencia de la arte y ainda es una singularidad. La definición de existencia es tiempo y espacio. En la virtualidad hay ahora, pero no hay acá. No sabemos dónde estamos cuando estamos en la virtualidad. Entonces es como una cosa sesgada. Es una parte del estado de existir, porque efectivamente hay un tiempo, el tiempo virtual. Todo el mundo funciona con un cronómetro virtual, pero no hay un espacio. Y en ese sentido, en la cultura material, los museos pertenecen o son o están vinculados a la idea de materialismo histórico marxista. ¿Sí? De alguna manera son eso. Mi nombre es Bernardita. Quería hacerte dos alcances. Hablaste del Museo de Arte de San Pablo y del de Niterói como antimuseos en cuanto a su arquitectura. Tengo la suerte de haber recorrido ambos y realmente es muy, muy, muy difícil apreciar la obra de arte en ambos museos. En el de Niterói porque las paredes dan todas frente a las ventanas, por lo tanto no ves las obras, ves los reflejos en las ventanas y un paisaje maravilloso que las obras pasan a ser nada, nada. Y en el de San Pablo igual, de hecho inventaron este sistema de colgar las obras en paneles de vidrio dentro de la sala, porque es ventana por todos lados. ¿Es en ese sentido que tú hablas de los antimuseos en cuanto a su arquitectura no pensada para mostrar obras? ¿Por qué son antimuseos? El MAC de Niterói es
es un problema. Son problemas. Es un problema. Sí, es un problema. Seriamente. Mas así, detonar, ¿se dice? Sí. Sí, una reflexión crítica. Sí, sí. Entonces, el MAC tiene una vista privilegiada del Río. Niterói es como estamos en el teatro, en la ópera, en mejor parte del teatro para ver una pieza ahí, ¿no? O un espectáculo. Es Niterói. Entonces, ¿cómo la arte, o que producimos, puede ser mejor o más importante do que la naturaleza que ahí está? Claro. ¿no? Entonces, Niemeyer hace eso. Y Niemeyer tiene una posición muy así. Brasilia no tiene museo. ¿Por qué Brasilia no tiene museo? Porque es un museo. Porque es un museo del futuro, es una ciudad del futuro que no necesita de museos. Claro. ¿no? Entonces hay un texto muy interesante de Don Hades, que está ahí en el Foro Permanente, que hace un recorrido por América Latina para explicar este facto de Brasilia no tener museos. ¿no? Entonces, Niemeyer ya tenía una relación, porque claro que también él era más importante. ¿no? Sí, un egocentrismo y con razón, ¿no? Es fantástico, Niemeyer, no hay como no decirlo. Entonces, es un museo que no necesitamos, mas está ahí. Claro. Y hace su arquitectura es muy interesante porque tiene un factor de mediación. Es interesante porque es un dispositivo de crítica, mas también de encuadramiento de la naturaleza. Es interesante porque facilita o tiene una potencia ahí, ¿no? El de Lina, para mí es un ejemplo increíble, porque así, nosotros en la periferia de la civilización podemos ser muy creativos y muy singulares en que hacemos. Y Lina es un museo que opera en un citacionismo. Entonces, el proyecto tiene a ver con Mies van der Rohe, con ese museo transparente. Entonces, de esas... un pano de vidrio, ¿no? Un pano de vidrio que en un lado está la ciudad, y el otro un parque de una floresta atlántica que es la naturaleza, ¿no? Y el modo de visitar el museo es de la flanerie, del flaneur. Entonces ahí hay una comunicación con esta nuestra relación de una naturaleza artificial que es vivir en las grandes ciudades, ¿no? Entonces, es un museo muy inteligente. Precioso, es maravilloso. Precioso. Mas Arací Amaral, por ejemplo, odia, es una relación de odio, porque no es un cubo blanco. Claro. Entonces, es muy difícil de tener la experiencia. Entonces, este control de sí mismo, ¿no? De mí mismo, en la fruición del arte. Bien, ya en rigor al tiempo, y yo creo que Martín Grossman se merece un gran aplauso, por favor. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes por haber estado hoy día aquí, y ya saben, mañana y pasado intensivo de Escuela de Arte de UDP. Muchas gracias.